Y es momento de parar la pelota, pisar la pelota y analizar qué es lo que sucedió y puede llegar a suceder, qué lectura se puede hacer y un análisis respecto de la determinación, el fallo de la jueza Presca allá en Nueva York. Respecto de YPF, es momento de meternos en eso. Por lo pronto, la jueza del segundo distrito de Nueva York, Loretta Presca, le ordenó a la Argentina esta semana cederles el 51% de las acciones de YPF, es decir, todas las acciones que tiene el Estado, más allá que sea el Estado nacional o provincial, que tiene la Argentina, los fondos que están con esta demanda. El fondo más conocido, pero no es el único, es el Burford Capital, como parte de pago del juicio por la nacionalización de la empresa, de la compañía YPF, allá por 2012. Una de las últimas novedades respecto de este tema es que el gobierno hizo una presentación, el gobierno de Milei, una presentación, o dijo que iba a hacer una presentación para suspender el fallo de Presca, que Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que es inaplicable este fallo por los 16.000 millones de dólares, está el tema de la jurisdicción y demás. También el Congreso ayer que sesionó, amagó, algunos bloques amagaron a establecer un comunicado conjunto de varios bloques oponiéndose al fallo y demás. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el consultor en energía y regulación, especialista en gas y petróleo, Nicolás Tayarol. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador para analizar el tema YPF. Recién hice una breve presentación con algunos datos, creo que fue lo último que viene pasando, pero tiene muchas aristas este tema. ¿Por dónde te gustaría, o qué aspectos querés resaltar para entrarle al tema de YPF y la justicia en Nueva York? A ver, me parece que siempre es importante aclarar algunas cuestiones. Esta demanda o este juicio surge a partir de la renacionalización del 51% de las acciones de YPF, ¿cierto? YPF nació como una empresa estatal, que después se privatizó, fue una privatización bastante compleja, que arrancó a principios de los 90 y terminó a finales de los 90. Y después en el medio hubo algunos cambios, entró el grupo Petersen allá por el 2008, y en 2012 Argentina toma la decisión de recuperar el 51% de esas acciones. ¿Qué pasa ahí? El grupo Petersen, que había ingresado tomando deudas, que pensaba pagar con la obtención de dividendos, empieza a tener problemas financieros porque las acciones caen, deciden no vender porque pensaban que eran precios demasiado bajos, no pueden hacer frente a esas deudas que tomaron y entran en proceso de quiebra, ¿sí? Se declara quiebra. Esto sucede en España, entonces el juez lo que dice es, bueno, voy a tratar de recuperar el mayor dinero posible, cosa que suele hacerse siempre en estos casos, y aparece la opción de un reclamo en tanto y en cuanto cuando se nacionalizó la empresa o el 51% de la empresa, esa compra no se extendió al resto de los accionistas. Ahí es cuando aparecen estos dos fondos, son dos fondos principalmente, Burford Capital, que es el más conocido, pero también hay otro que se llama Eton Park, que compran ese derecho a litigar y litigan en Estados Unidos porque cuando había ingresado el grupo Petersen habían definido esa sede. Y lo que dice Nicolás, es, bueno, perdón, lo compran, perdón la interrupción, pero quería hacer un punto, lo compran por una cifra muy menor, irrisoria, ¿o no? sí, se habla de 15 millones de dólares. Sí. Eh, una bicoca, si uno se imagina los 16.000 dólares que podrían, 16.000 millones de dólares que podrían obtener. Igual de eso, el 70% debería ir para los fondos y 30% al proceso de quiebra. Lo que dice la demanda es, me perjudicaron a mí, por lo cual lo que quiero es un resarcimiento. Y lo que establece un poco la jueza es, el Estado se vuelve accionista al comprar el 51% y al volverse accionista tiene la obligación de cumplir con el estatuto. Y el estatuto dice que tenés que darle el mismo tratamiento al resto de los accionistas, o sea, la posibilidad de comprar.
Y ahí es cuando el Estado le dice, mirá, yo no creo eso, yo creo otra cosa, porque esto no fue una compra de mercado, sino que fue una expropiación. Y la ley de expropiación mediante la cual se llevó a cabo tiene supremacía sobre el estatuto. Tengamos en cuenta que la Constitución Nacional, en el artículo 17, habilita la expropiación. La expropiación suena muy setentista, muy algo de imposición, y la verdad que es el nombre que tiene el Estado Nacional para llevar adelante un acto administrativo, en este caso una compra de un bien. Está en la Constitución Nacional y hay una ley específica mediante la cual se llevó adelante. Y otra cosa que dice el Estado es, mirá, yo no tomé el control directamente, sino que este, eh, la compra fue momentánea y demás. Y y eso es el gran eje que está en discusión, de si hay que respetar o si tiene primacía el estatuto de YPF y si tiene sentido en este caso muy específico, que es una expropiación. Ahí ¿qué pesa más? La dimensión jurídica, el derecho internacional, la comparación entre un marco jurídico de Estados Unidos, de Madrid o de Argentina, perdón, de España, Estados Unidos y Argentina. ¿Pesa más la dimensión jurídica o para la resolución del tema, sea cual sea, o una dimensión más política, de negociación, de intervención de otros actores que por ahí ahora no están en primer nivel? ¿Qué posibilidades de resolver y por qué dimensión crees que puede llegar a suceder eso? Mira, es un tema jurídico, por lo cual la cuestión jurídica es determinante. También es cierto que la política en estos casos siempre juega. Ahora bien, dicho eso, esto viene desde hace unos cuantos años y el juicio atravesó a muchas administraciones y nunca se ha podido resolver, y administraciones que han tenido por ahí más cercanía a Estados Unidos y no lo han podido resolver. No lo puede resolver este gobierno, bastante alineado con Estados Unidos, no lo pudo resolver el gobierno de Alberto Fernández, por ahí un poco más alejado de Estados Unidos, no lo pudo resolver el gobierno de Mauricio Macri, también cercano a Estados Unidos. Por lo cual, la pata política parece que no estaría dando muchos resultados. Y entonces porque las sentencias van avanzando, o mejor dicho, el tiempo jurídico va avanzando, por más que tenga sus propios tiempos, ¿no? Pero bueno, ahora está el fallo de de la jueza de Nueva York, Presca, Sí. está la instancia de la Cámara del Distrito Sur. En algún punto va a ir avanzando el tiempo jurídico y qué alternativa le queda a la Argentina, más allá del gobierno. Ahora está, bueno, el gobierno de Javier Milei. La pregunta podría ser qué alternativa tiene el gobierno de Javier Milei, pero lo pongo por ahí en palabras más de qué alternativa tiene Argentina. A ver, las alternativas que tiene es, primero, intentó frenar la ejecución. Eh, y, y- y después tiene la opción de ir hasta la Cámara de Apelaciones y después puede ir hasta la Corte Suprema, por lo cual esto va a seguir avanzando. Yo no creo que se resuelva inmediatamente porque además los funcionarios públicos argentinos tienen la obligación de dar esos pasos. No podrían, estarían en todo caso incumpliendo con los deberes de funcionarios públicos si no dan los pasos que vienen dando. Por lo cual, esto va a ser muy largo, bastante complejo, porque después otro tema que me parece que es importante, o algunos temas que son importantes para poner sobre la mesa y pensarlos y discutirlos, es bueno, el 51% no es del Estado Nacional. El 51% se reparte. 51% para el Estado Nacional, 49% para las provincias, por lo cual ya ahí tenés otro cantar. Y otro tema también es, bueno, entonces estos fondos deberían también ofrecerle comprar al resto de los accionistas, si ingresan a YPF, deberían ofrecerle comprar el 49% restante. Y la verdad que estos fondos no están buscando eso, lo que están buscando es el dinero. Y otra cuestión que es importante es, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Quedarse con la empresa para quedarse con los hidrocarburos? Los hidrocarburos son de las provincias, no es de la empresa. Así como se otorgaron concesiones, se pueden quitar concesiones. Obviamente que no es sencillo y esto no es caprichoso, no es que una provincia
porque sí otorga un área y porque sí la revierte. Pero son cuestiones que están ahí haciendo juego. Otro tema que esto, y me parece que influye mucho, es que YPF actualmente está haciendo acuerdos con algunas empresas internacionales a fin de desarrollar los proyectos que tiene DGNL, por caso Eni, la empresa italiana, por caso Shell, la anglo-inglesa, y esto complica, obviamente que complica. Hay otro tema que se menciona mucho y es la privatización de YPF. Bueno, Sí. ¿qué sentido tendría privatizarla y entregársela a los fondos que lo están reclamando? Uno cuando privatiza lo que quiere es que te ingrese dinero, por lo cual tampoco tiene mucho sentido que este gobierno entregue el 51% de las acciones por su intención de privatizarlo. Sería un mal negocio y ellos lo saben y no quieren hacer eso. Por lo cual me parece que tienen muchas aristas a discutir. Me parece que un punto importante es no alarmarse, no desesperarse y no tomar decisiones que sean más reacciones que unas decisiones pensadas y analizadas. Nicolás, recién hablabas de que hay un riesgo que algún funcionario, no importa cuál, pero algún funcionario del gobierno actual, del gobierno nacional, eh, negocie una salida, porque se habla de una salida a través de una negociación, pero no como algo espurio, ni algo que pase en un cuarto cerrado y que nadie lo sepa, sino como una instancia de abrir Exacto. una mesa de negociación o generar una instancia ahí de un ida y vuelta para acordar, por ejemplo, no sé, algún monto o algo. Esa salida vos no la ves porque recién mencionabas, hay un riesgo para el propio funcionario. ¿Qué tipo de riesgo ves de que se genere esta opción de salida? No, la negociación no es un riesgo. Lo que decía que son riesgos que no presenten un reclamo, que no sigan todas las instancias posibles. Como funcionario público vos tenés la obligación de agotar todas las instancias, por lo cual ya presentaron un stay como para que se frene la ejecución, después van a presentar un reclamo con respecto al juicio y después van a tener que tener la obligación de ir a una instancia superior y demás. La negociación es una forma que se está planteando como para resolver el conflicto. A mí me parece un poco más difícil ya eso de la negociación, porque ¿qué podrías negociar? El fondo quiere el dinero y el dinero hoy no lo tenés, por lo cual es difícil la negociación. ¿Qué le darías a cambio? Pero Y darle IPF, sí, no, perdón, te preguntaba por el tema del riesgo jurídico que un funcionario asuma ese rol de negociar. Supongamos, acuerdan X monto de millones de dólares, ¿ok? Listo, sale, no son los 16.000 millones, entonces pareciera que hay un triunfo ahí, pero ese funcionario cambia de gobierno y si no agotó la Argentina todas las instancias, puede tener una demanda el propio funcionario que firmó ese acuerdo con las distintas partes. No sé si se entiende. sí, sí, lo que debería hacer el funcionario es justificar, en todo caso, es por qué no siguió la línea que venían siguiendo todos los gobiernos anteriores. Y ahí es donde empieza a tener el problema. Seguramente si eso sucediera, alguien podría denunciarlo, ¿no? Por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y lo que debería hacer ese funcionario es justificar por qué cambió la línea procesal que venía teniendo el Estado durante muchos años, porque desde que esto sucedió, todos los gobiernos mantuvieron la misma línea. Entonces, es difícil justificar, bueno, ¿por qué ahora vos creés que no? Claro. Y ahí puede tener un problema. Ahí no veo alguna alternativa por este lado, por la consecuencia penal que puede tener el que ponga el gancho, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Exactamente. Claro. Entonces, por ahí, viendo estas limitaciones que tiene la alternativa de abrir una instancia de negociación, ¿qué otra alternativa? Recién mencionabas la de ir a la apelación, de ir incluso hasta la corte, pero ahí qué consecuencias podría llegar a haber. ¿O cómo ves este otro camino? A ver, a mí me parece que es el más razonable, que es agotar las instancias judiciales. Me parece que es muy interesante lo que hicieron en el Congreso, de salir a respaldar la situación de YPF y decir que la soberanía, porque lo que siempre sostuvo Argentina fue que por una cuestión de soberanía eso no correspondía. Y que el Congreso sostenga eso me parece que es válido. Y después es una discusión también judicial, de ir a las cámaras y ver cómo eso se puede ejecutar. Porque también hay otro tema y es
eh, ¿qué, qué derecho tiene la jueza Presca en embargar YPF? Bueno, hay leyes en Estados Unidos que dicen que eso no es tan sencillo, que no se puede embargar cualquier empresa. Entonces, ahí hay algunos juristas que plantean que estaría incumpliendo la ley estadounidense de inmunidad soberana. Por lo cual, me parece que hay un montón de aristas jurídicas que esto juega. Me parece que la jueza tiene alguna intencionalidad cuando saca sus fallos y lo hace también a propósito. Lo que quieren es, me parece que lo que la jueza está buscando es obligar a Argentina a sentarse a negociar con los fondos una salida. Que es lo que hablábamos recién, que por ahí a ningún funcionario del gobierno le convendría ponerse en ese rol y firmar algo. No, exactamente, no, no le convendría. Ahí recién hablabas del embargo, hay posibilidades de un escenario similar, por ejemplo, no me acuerdo del año, pero el tema de los fondos buitre y la fragata, ya fuera de IPF, ¿no? La fragata Libertad, ¿era que se embargó la Libertad? Sí. No me acuerdo bien, creo que era Bueno, la fragata Libertad. Hay un escenario que se podría comparar o podría suceder replicar. lo mismo con algún activo de IPF o activo de Argentina. Yo, si no recuerdo mal, la jueza Presca viene a reemplazar al juez Tomás Griesa, Sí, sí. que fue el que llevó adelante eso. Es el mismo distrito Por lo sur de cual, Nueva York, sí. exactamente, por lo cual yo creo que es posible. Si ya se hizo una vez, no sería raro. Y ahí empezás en un problema de otras magnitudes, eh, que es difícil siempre establecer hasta dónde puede llegar, pero sí, posiblemente los embargos se sucedan. Mirá. Bueno, ahí hay que prestar atención, te escuchaba recién. Sí. Nicolás, ¿hay algún antecedente de un caso así comparable? Hay, bueno, juicios en el CIADI, hay estados o compañías o fondos que le hacen juicio a empresas de distintos países o donde hay un litigio, se resuelven litigios, pero ¿es comparable este caso de estos fondos con lo que pasó con YPF en algún caso en el mundo? ¿Se te viene a la cabeza algo como para tener una referencia? Mira, entiendo que no es algo muy común que esto suceda. Por ahí nosotros nos tendríamos que remontar al caso de los fondos buitres, porque eran cuestiones similares. Acá me parece que hay una diferencia muy grande y es una cuestión de soberanía. Porque Argentina lo que dice es, mirá, yo llevé adelante la recompra de las acciones en base al plexo normativo argentino. Y como soy un Estado soberano, me baso directamente sobre eso. Y acá lo que está jugando es otra cuestión del derecho privado por sobre el derecho público. Y no recuerdo que haya un caso similar, yo no recuerdo, posiblemente la historia económica mundial es muy amplia, seguramente algún caso hay algún lugar. También es cierto que YPF no es cualquier empresa, eh, es una empresa muy importante en Argentina, está liderando un sector energético muy importante en este momento, por lo cual también, en caso de que haya habido algún caso similar, me parece que las diferencias sobre a qué empresa recae le da particularidades. Eh, Se podría sintetizar, siempre es injusto, ¿no? Una síntesis o una generalización, pero se puede sintetizar de alguna manera en la pregunta de qué pesa más si el estatuto de una empresa, como por ejemplo YPF, o una ley votada por un congreso de un país soberano. Ahí está ese ida y Según, vuelta, cómo resolverse es este que, tema. es que me parece que ese es lo que está en discusión, es qué es lo que pesa y qué es lo que vale. La posición de Argentina es que no, es que eso no es así, la posición de la jueza es que sí. Porque yo lo que entiendo es que la jueza no está poniendo en discusión si Argentina tenía derecho a expropiar. De hecho, valida la expropiación, porque si no validara la expropiación, no podría reclamarle que compren o que ofrezcan comprar el 49% restante. Claro. La expropiación no está en discusión, lo que está en discusión es si tenía la obligación de ofrecerle la compra del resto. Eso es Nicolás, lo que está en discusión. perdón, la última, estamos sin tiempo. Eh, ¿A qué prestar la atención a los próximos pasos? Obviamente estamos hablando de tiempos largos, pero de repente aparece este tema.
se difunde el fallo y estamos todos analizando y viendo qué es lo que va a pasar. ¿Cómo qué viene hacia adelante? Con respecto al juicio, Sí, claro, sí, sí. a ver, ahora Argentina planteó un reclamo y habrá que esperar que la jueza resuelva y en todo caso, si es desfavorable, habrá que ir hacia la Corte, hacia la Cámara. Los tiempos judiciales siempre son largos, uno quisiera que se resuelva ya. Imagino que la gente de YPF, de la empresa, debe estar deseosa de esto, resolverlo lo antes posible porque le va a complicar un montón de proyectos que tiene para adelante. Hay que esperar, me parece que es muy bueno que Argentina se muestre unido, sosteniendo la misma posición que viene teniendo y que demuestre que su posición es la correcta. Nicolás Tallarol, consultor en energía y regulación, especialista en gas y petróleo, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador.